Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que estés viendo esto. Soy el detective Tom Marlowe y hoy les traigo una nueva sección en el canal, los Storytimes. En ellos compartiré experiencias relacionadas con el desarrollo de videojuegos, así que no esperen que les cuente sobre la vez que fui a la panadería de la esquina. Estos videos tendrán menos edición, con un simple gameplay de fondo, sin las 300 imágenes de personajes de anime que suelo poner, ya que la idea es publicarlos rápido mientras preparo el video principal de la semana. Y perdón por la demora, pero es que pasaron cosas. Pero sin más que decir, comencemos con el primer Storytime del canal. Hoy quiero contar mi experiencia estudiando una carrera de desarrollo de videojuegos. Como es un tema largo, me enfocaré en los proyectos que realicé en la universidad y cómo fue crearlos. El primer proyecto que hice consistía en elegir 3 ideas de videojuegos que presentabas en un PowerPoint a manera de presentación. Luego te quedabas con la mejor propuesta y la desarrollabas, primero con un prototipo y luego con una especie de demo. Todo el proceso, incluyendo la presentación, debía completarse en 3 meses. Obviamente el proyecto era en grupo, pero me tocaron compañeros bastante flojos, así que terminé haciéndolo todo solo. La presentación, el prototipo y la demo. Fue casi una tortura. Más aún porque durante 2 semanas trabajé a ciegas. Los profesores de programación y diseño de niveles estaban en gira en Estados Unidos. Pero bueno, de las 3 ideas presentadas, la más rescatable era un juego de puzzles ambientado en Japón, con estética bien anime. Lo desarrollé a base de tutoriales y videos de YouTube, usando assets gratuitos para el prototipo. Recuerdo que el mapa lo armé en un programa para colocar tilesets y luego se podían exportar estos a Unity, con el mapa ya armado. Sí, lo sé, era algo raro, pero funcionó. El resultado fue, eso sí, un juego bastante feo, muy feo. Pero yo estaba orgulloso de mi humilde creación. El juego constaba de una vista satelital y puzzles sencillos. Ya para el juego final, entre comillas, el profesor me pidió varios cambios, así que mi juego de puzzles ambientado en Japón terminó convirtiéndose en un juego educativo donde resolvías acertijos matemáticos. Sí, ya que la trama también la tuve que cambiar, ya que ahora la trama iba de que básicamente el protagonista tenía que salvar a su hermano del malvado fantasma de las matemáticas. Sí, un concepto bastante raro. Tuve que volver a usar el programa de los tilesets, pero al exportarlo aparecieron unas líneas transparentes en el mapa que daban un efecto borroso y feo a la hora que el personaje se movía tras este. Por suerte no me bajaron puntos por ello, ya que era el primer proyecto y el primer juego que hacía, por así decirlo, de manera importante. La experiencia no fue tan agradable, recordemos que tuve que hacer todo solo y aprender sobre la marcha, pero al menos me sirvió para llegar mejor preparado al proyecto del siguiente semestre. Que hablando del siguiente semestre, las cosas cambiaron. Ya no se trataba de elegir la mejor de 3 ideas, sino de prototipar las 3 ideas, además de obviamente de haberlas presentado. Todo en el mismo plazo de 3 meses, y eso sin contar los proyectos de otras asignaturas, como diseño o programación. Así que sí, el tiempo estaba bastante apretado. No recuerdo bien las 3 ideas que presenté ese semestre, pero creo que fueron un bullet hell de autos, un Mario Galaxy de bajo presupuesto y el proyecto que llevé hasta el final, un Arkanoid. Sí, no era la mejor idea, pero ojo que este último juego tenía un giro de tuerca. Los bloques eran blancos y negros, y la pelota solo destruiría lo de su mismo color. Si no coincidía, rebotaba. Le di a un compañero el bullet hell para que lo prototipara. Pero lo único que hizo fue una pista de carretera en bucle y ya. El auto no se movía, no disparaba y no había enemigos. Su ayuda no sirvió de mucho, así que tuve que improvisar. El bullet hell, por ejemplo, para poder hacer los patrones de ataque tan característicos de estos juegos, lo hice con animaciones. Haciéndolo así quedó bastante divertido, aunque parecía un Touhou en dificultad lunática. Incluso logré agregar un jefe final, que era un camión de gaseosas que disparaba latas. Sí, no pregunten. Más aparte tuve que aprender Blender a la rápida para exportar un planeta, entiéndase como planeta, una esfera de Blender, y montar toda la mecánica rápido para el juego de Mario Galaxy de 2 pesos. Curiosamente, cuando presenté los 3 prototipos, la gente prefirió el Mario Galaxy pirata, pero al final seguí adelante con el Arkanoid, que estaba inspirado en el Yin y Yang y todas esas cosas. Por ende, esa era la justificación de por qué todo era en blanco y negro. Después de eso, en la carrera teníamos que participar en una Game Jam obligatoria, ya que contaba con calificación. Para quien no lo sepa, una Game Jam es un evento en el que debes crear un juego en un tiempo limitado. En este caso solo teníamos 12 horas, y teníamos que partir de una palabra o concepto.
En este caso, la palabra escogida fue contaminación. Formé equipo con un compañero muy bueno dibujando, y sí, también con el mismo que hizo el look de la carretera en el videojuego del subgénero Bullet Hell. A mí me tocó programar, y en esos tiempos no sabía programar muy bien, así que básicamente me lanzaron a los leones. Ese día a la fuerza aprendí, entre comillas, a programar, y me puse las pilas como nunca. Tuve varios roces con este compañero, ya saben, el del Bullet Hell. Según él, yo era el que no le daba chance de participar, y que el problema era yo por ser muy individualista, lo cual es falso, ya que incluso le di varias oportunidades, como el juego Bullet Hell ya mencionado, y otros proyectos donde tampoco hizo nada. Me molestó obviamente su comentario y le dije, si tanto quieres ayudar, ayúdame a programar. Se enojó y se fue, y dejó la Game Jam tirada, quedando yo con toda la responsabilidad del código, junto a mi otro compañero que se encargaba del arte. El estrés en esta Game Jam fue brutal, ganas de romper el teclado, la pantalla o saltar del quinto piso de la universidad, pero programé y programé, creando quizás el código espagueti más feo de la historia de la raza humana. Aún así lo logramos. Hicimos un videojuego donde un robot tenía que succionar suciedad. Simple, pero funcionaba. Al final le cedí todos los derechos del juego a mi compañero artista, quien reconoció que debió haberme ayudado más con el código, pero yo dije que no pasaba nada. Él quiso mejorar el videojuego, pero nunca lo volvió a tocar. Creo que en esta Game Jam fue el momento en que empecé a programar por mi cuenta, porque mis proyectos anteriores siempre contaba con ayuda externa, ya sea de tutoriales o de los profesores, pero aquí tuve que arreglármelas completamente solo. Posteriormente los siguientes proyectos ya no eran en grupos, sino que se tenían que hacer en solitario. Y bueno, está de más decir que mi compañero del Bullet Hell terminó echándose la carrera, ya que no fue capaz de hacer nada por sí solo. Supongo que fue un poquito de karma, por así decirlo. A partir de aquí los juegos ya tenían mucha más forma, no podían ser tan simples, así que presenté 3 ideas más ambiciosas, dentro de lo que se podía hacer, claro está. Un juego tipo Street of Rage, pero de alquimista, básicamente Full Metal Alchemist pero en formato beat'em-up. También presenté un juego de ritmo y otro que sinceramente ya no recuerdo. Al final el que llevé a cabo fue el juego de ritmo, que era como un Osu pero con historia. Los personajes eran actores y dependiendo de cómo tocaras las canciones, la trama se ramificaba hacia un lado u otro. Pero todo el tema de los dibujos y el arte me ayudó obviamente el Vexes. Sí, en esos tiempos ya lo conocía, y para otros assets me dio una mano Ariel Iskar. El juego estaba bastante bugueado y no seguía el ritmo de la música, pero aún así el resultado fue de lejos lo mejor que había hecho hasta la fecha. Incluso hoy en día creo que el videojuego ese tiene potencial. La presentación del juego fue bastante interesante, porque tuve que mostrarlo a frente de todas las carreras de la universidad, en un auditorio gigante. Ya se pueden imaginar la presión que tuve, pero todo salió bien y obtuve muchos aplausos. Y si se lo preguntan cómo hice la música, bueno, realmente la robé de YouTube, convirtiéndola a MP3. Específicamente la canción que usé fue Greenwich in the Sky, de Toho, pero era una versión remix. Perdón creador del remix por robártelo, pero es que lo necesitaba. Hacer ese videojuego fue una grata experiencia y a la vez un gran desafío, pero sin dudas fue el mejor juego que hice en mi carrera. Ahora los recuerdos son más difusos, así que mencionaré rápidamente algunos otros proyectos que hice, sin un orden ni asignatura específica. Hice una recreación del dinosaurio de Chrome, también el primer nivel de Mario Bros, una recreación, un juego de mesa tipo Karjitsu de Club Penguin, específicamente el que era de fuego, un Mario Kart de mesa, un juego de un agente secreto, pero este nomás quedó como idea, un juego de carreras con vista satelital e IA bastante avanzada para los competidores, recreamos también mecánicas básicas del juego de Pokémon y muchas cosas más que ahora mismo no recuerdo. Como sea, pasemos al proyecto final, lo que sería como la tesis de la carrera. Fue una verdadera locura. Mientras lo desarrollaba me salió una oportunidad laboral en una empresa de desarrollo de videojuegos, pero no era simplemente ir y dar una entrevista y ya, había que preparar un Game Design Document, hacer un análisis escrito de 3 videojuegos de la empresa y en paralelo tenía que seguir creando el GDD del propio juego final, o sea, el de la tesis. Como si no fuera poco, también tenía que estudiar para el examen final de programación, el proyecto final de diseño de juegos, el proyecto final de edición de video, el proyecto final de guión, y la lista seguía y seguía y seguía. Poco tiempo, muchas cosas que hacer, y tenía que hacer malabares para poder sacar tiempo y lograr hacer todos estos proyectos. Como resultado, la entrevista obviamente no salió tan bien como me hubiera gustado. En otra ocasión le contaré más la historia de cómo es conseguir trabajo en el mundillo de desarrollo de videojuegos, porque hay varias cosas que se deben tener en cuenta y no te cuentan.
Eso sonó raro. Después de todo ese tormento, llegó el momento de presentar mi tesis. El juego no resultó nada mal, era un juego de puzzles, igual que mi primer proyecto. Supongo que uno siempre vuelve a donde fue feliz, aunque el proyecto no fue precisamente una experiencia feliz realmente. Como sea, quería ver cuánto había mejorado, y si bien justamente había mejorado, y el concepto era mucho más interesante, ya que iba de una niña y un vampiro que debían llegar juntos a la meta resolviendo puzzles, con una mecánica bastante básica. Era que la niña podía entrar a la luz, pero no en la oscuridad, y el vampiro justo funcionaba al revés, de ahí salían todos los puzzles. No obstante, no logré la calificación máxima, pero tampoco me fue mal, obtuve un 8 de 9 sobre 10. A muchos les parecerá una buena nota, pero yo quería el 10. Lamentablemente no pude pulir más el proyecto por toda la presión que tenía encima. Y si no fuera poco, el profesor de carrera me hizo una crítica bastante destructiva en pleno auditorio, frente a todos, con la única intención de hacer daño. En ese momento yo me estaba aguantando las lágrimas, porque ustedes no lo vieron, pero si hubieran escuchado su pseudo crítica, seguramente hubieran dicho, ¿en serio anda quejándose de eso? Lo hizo por un tema complejo que no voy a explicar aquí, pero digamos que fue de pura mala onda. Por suerte, él no era quien evaluaba, sino el profesor de taller, que me puso él 8,9. Le tengo cariño a mi juego de tesis, pero me hubiera gustado causar un poco más de impacto, la verdad, con él. Al final terminé la carrera con una sensación agridulce, o más bien amarga. Durante la carrera me pasaron muchas más cosas, el trato de algunos profesores no era muy bueno, había mucha parcialidad en ciertos temas, mis compañeros no eran precisamente chidos y más problemas que se me fueron acumulando. De a poco en otros videos iré contando algunos de estos temas con más detalles, si hay alguno en particular que le tenga curiosidad y veo que da para el contenido, puedo hacer un story time sobre eso. Pero bien, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado esta pequeña anécdota. Si notaron algo raro, probablemente sea porque es la primera vez que hago un video de este tipo, así que disculpen si salió algo extraño, ojalá el próximo salga mucho mejor. Recuerden que pueden dejar su like, comentar y compartirlo con quien quieran. También pueden visitar si gustan mis listas de reproducción y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos chicos y chicas, bye bye.